Congratulations, you are now a full... Bienvenidos a este tutorial donde vamos a hablar un poco de lo que son los tipos de datos. Mi nombre es Luis Fernando Ortiz García, soy alumno de la carrera de Tecnologías de la Información y Comunicación, área Sistemas Informáticos en la Universidad Tecnológica de Jicotepec de Juárez. En los programas de Java puede ser necesario tanto el uso de datos elementales como datos complejos. Por eso en Java se usan los términos de tipos de datos para englobar cualquier cosa que ocupe un espacio en memoria que puede ir tomando distintos valores o características durante la ejecución del programa. Es decir, en vez de hablar de tipos de variables o de tipos de objetos, hablaremos simplemente de tipos de datos. Sin embargo, a veces coloquialmente no se utiliza terminología de forma estricta. Puedes encontrarte textos o páginas web donde habla de variables en alusión a un objeto. En Java diferenciamos los tipos de datos. Por un lado, los tipos primitivos, que corresponden a los tipos con las variables en lenguajes como C, y que son datos elementales, que he citado. Por otro lado, los objetos, que formalmente incluyen métodos. Veamos el esquema y vamos a checar los que son los tipos de datos primitivos. Hay dos tipos de datos, los tipo primitivos y los tipos objeto. Primero veremos los que son los tipos objeto, con los que vamos a trabajar comúnmente en nuestras líneas de código. Dependiendo de lo que queramos meter en esa variable, va a ser el tipo que le asignemos a la misma. Por ejemplo, por lo regular vamos a ocupar enteros porque es con lo que más manejamos, y decimales, que lo vamos a ocupar como float. Vamos con el byte, que es de tipo entero, ocupa un byte en memoria y está comprendido entre el rango del menos 128 al 127. El short, que es de tipo entero, que ocupa 2 bits y que está comprendido entre el rango del menos 32.768 al 32.767. El tipo entero, que lo vamos a ocupar para casi siempre lo vamos a ocupar, es de tipo entero, ocupa 4 bytes y está comprendido entre el 2 por 10 a la 9. El tipo long, que es entero, es de 8 bytes en memoria, ocupa 8 bytes en memoria y es muy grande para definir un rango. El long solo lo vamos a ocupar cuando el número sea muy grande y no quepa en el int. El float lo vamos a ocupar porque es de tipo decimal simple, ocupa 4 veces en memoria y es muy grande. Podemos ocuparlo en, por ejemplo, 10.1.1.1.1. cuando es muy grande los puntos decimales. Vamos a ocupar el double float porque es de tipo decimal doble, es de 8 bits y significativamente es muy grande. Por ejemplo, ahí podemos alojar lo que es el valor de pi, que es 3.1514 19.9205, etcétera, 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 y que se extiende hasta el infinito prácticamente. Vamos a ocupar chart, que es un carácter simple, es de 2 bits, y pues el chart va a ser alfanumérico prácticamente, pero lo vamos a ocupar también demasiado, y en algunas ocasiones lo vamos a delimitar en el código. El boolean, que va a ser de true false y va a ocupar un byte, que son los tipos de datos de objeto. ¿Por qué en objeto debe de haber tipos de datos? Un objeto es una cosa muy distinta a un tipo primitivo, aunque porten la misma información. Hay que tener siempre presente que los objetos en Java tienen un tratamiento y los tipos primitivos otro. Que en un tiempo determinado contengan la misma información no significa en ningún caso que sean lo mismo. Iremos viendo las diferencias poco a poco. De momento hay que recordar que el tipo primitivo es algo elemental y el objeto es algo complejo. Ok. Y los tipos hay
tipos que vamos a definir nosotros mismos, como adjuntarles nombres propios al tipo del objeto. Los arrays son una serie de elementos de formación de tipo vector o matriz, y los consideramos un objeto especial que carece de método. Son los únicos objetos en Java que carecen de método. Los tipos primitivos y el envoltorio que se parecen mucho. En realidad, excepto entre el int y el integer, el char y el character, la diferencia se limita a que en un caso inicial es minúscula, por ejemplo double, y en otro es mayúscula, double. La similitud puede confundirnos inicialmente, pero tenemos que tener claro qué es cada tipo y cuándo se utiliza cada tipo. Continuando con el tutorial, vamos a meternos en lo que son los operadores de Java. Primeramente recordaremos lo que es un operador. Los operadores son aquellos que tras realizar una operación devuelven un resultado. Esto se puede caracterizar por el número de operadores, el tipo de operandos y el resultado que generan. Dentro de los operadores hay dos clasificaciones donde encontramos a los unarios, que son el cambio de signo, el operador NOT y el complemento a 1. Dentro de los operadores binarios encontramos los operadores aritméticos, los operadores relacionales y los operadores booleanos, así como los operadores a nivel bit. Primeramente iniciaremos con los operadores aritméticos. Los operadores aritméticos, como ya los conocemos, son la suma, la resta, la multiplicación y la división. Y uno que no es tan común, pero aquí lo vamos a ocupar demasiado, que es el resto de la división. En la división, los operadores pueden ser enteros o reales. Si ambos son enteros, el resultado es entero. En cualquier otro caso, el resultado es real. En el resto de la división también se manejan datos de tipo entero o real. Pasamos a los que son los operadores relacionales. Los operadores relacionales comparan dos operandos y dan como resultado de la comparación verdadero o falso. Encontramos el menor que, el mayor que, el menor o igual, el mayor o igual, el distinto y el igual. Ok, tenemos una tabla de operaciones con sus respectivos resultados y vamos a checar el porqué de los resultados. Tenemos asignado a la constante A el valor de 7, a la constante B el valor de 9 y a C el valor de 7. Revisamos la primera operación, que es de igualación entre A y B. Revisamos, donde A es igual a 7 y B es igual a 9. Esta operación resulta falsa, ya que 7 no es igual a 9. En la siguiente operación tenemos que A es mayor o igual a C, donde A es igual a 7 y C es igual a 7. Esto nos da como resultado verdadero, ya que cumple la segunda condición, que es mayor o igual, que en este caso sería el igual. Pasamos a la siguiente operación, donde encontramos que B es menor que C, donde B es igual a 9 y C es igual a 7. Entonces esto resulta falso, ya que 9 no es menor que 7. En la siguiente operación encontramos que el distinto, el operador distinto. En la siguiente operación encontramos el operador distinto entre A y C, donde A es igual a 7 y C es igual a 7. Y esto es falso, porque no son distintos, son iguales. Los operadores lógicos se utilizan con operandos de tipo boolean y se utilizan para construir expresiones lógicas cuyo resultado es de tipo true-false. Los operadores lógicos en Java son el AND, el OR y el NOT. Encontramos el AND, donde dice que el resultado es verdadero si los dos operandos son verdaderos, el resultado es falso en caso contrario. Si el primer operando es falso, no se evalúa el segundo, ya que el resultado sería contrario. Llegamos a la tabla y encontramos la columna de A, la columna de B y la columna de AND de A y B. En la primera fila encontramos falso y falso, que nos daría como falso.
En la segunda encontramos falso y verdadero, que en el AND nos encontraría un falso. En la siguiente columna encontramos verdadero y falso, y nos daría como resultado falso. En la siguiente columna encontramos verdadero y verdadero, que nos daría como resultado verdadero. Recordemos que en el AND el resultado sería verdadero si los dos son verdaderos, y el resultado falso en caso contrario. Si el primero es falso, ya no se evalúa el segundo, ya que sería falso. Vamos hacia el OR. El resultado es falso si los dos operadores son falsos. Si uno es verdadero, el resultado es verdadero. Si el primer operando es verdadero, no se evalúa el segundo. Muy bien, vamos a la siguiente tabla. Columna de A, columna de B y columna de OR de A y B. En la primera fila encontramos falso, falso. Eso sería falso. Recordemos que nos dice que el resultado es falso si los dos operadores son falsos. En el siguiente encontramos que en la columna de A encontramos un falso, en la columna de B es verdadero, y como resultado del OR nos daría verdadero, ya que si uno es verdadero, el resultado es verdadero. En la siguiente fila tenemos A verdadero, B falso. Esto sería verdadero, ya que tenemos un verdadero. En la última fila sería verdadero en A, verdadero en B, y el OR de A y B sería verdadero. Y terminamos. Vamos hacia el NOT. El NOT es muy simple. Se aplica sobre un solo operando. Cambia el valor del operando de verdadero a falso y viceversa. Tenemos la columna de A y la columna de A NOT. Entonces en la primera fila tenemos un falso. En el NOT de A sería verdadero. En la siguiente fila tenemos En la segunda fila tenemos verdadero y en el NOT de A sería falso. Pasamos a los siguientes ejercicios y veremos el porqué de los resultados. En los enteros tenemos I, que es igual a 7, un float, que es decimal, que es F es igual a 5.5, char, que es carácter, donde dice que C es igual a W. Empezamos a evaluar la primera expresión. Recordemos que siempre evaluaremos primero lo que está entre paréntesis. Por consiguiente, se evaluará el operador AND, OR o NOT que esté ahí y se terminará la expresión. Empezamos. Buscamos que I es mayor o igual a 6, donde I adquiere el valor de 7. Entonces esta expresión es correcta, ya que 7 sí es mayor o igual que 6. Vamos hacia la siguiente expresión. Encontramos que C es igual, y aquí encontramos el operador de igualdad, que es igual igual, y dice que C es igual a W, y comparamos que igual C lo tenemos determinado como tipo char y es igual a W. Entonces esta expresión es correcta y sería verdadero. Nos brincamos a la siguiente expresión, donde dice que I es mayor o igual a 6, donde encontramos que I es igual a 7, entonces se cumple y es verdadera. Nos brincamos a la siguiente expresión, donde dice que C es igual a 119, y recordemos que C es igual a W, entonces sería falso. Pero aquí tenemos el operador OR, que declara esta expresión como verdadera, ya que si uno es verdadero, el resultado es verdadero. Pasamos a la siguiente expresión, donde dice que F es menor que 11. Encontramos que F es igual a 5.5 y es de tipo float, decimal. Tenemos un AND y la siguiente expresión a evaluar es I es mayor o igual a 100. Regresamos a la primera, donde dice que 5.5 es menor que 11. Esto es verdadero. Y la segunda expresión dice que I, o sea 7, es mayor que 100. Esto es falso. Y en el AND, recordemos que si el resultado es verdadero, los dos operandos son verdaderos. El resultado es falso en caso contrario. Si el primer resultado es falso, no se evalúa el segundo. En este caso, el segundo resultado es falso. Así es que
el AND no se cumple y sería falso. Seguimos. En la primera expresión debemos de evaluar que C es distinto a P y esto es verdadero, ya que C es igual a W. Seguimos a la siguiente expresión. Seguimos a la siguiente parte de la expresión, donde I más F es menor o igual que 10. Buscamos que I es igual a 7 y F es igual a 5.5. Esto nos daría como resultado 12.5, que simplemente no es menor o igual que 10. Esto es falso. Entonces, en el OR decimos que la primera parte de la expresión es falsa, es verdadera, y la segunda es falsa. Y recordamos lo que dice el OR. Si el resultado es falso, los dos operadores son falsos. Si uno es verdadero, el resultado es verdadero. Y en esta expresión, el primer resultado es verdadero, el segundo no. Pero solo necesitamos que uno sea verdadero para que la expresión sea verdadera. Continuamos. Tenemos que I más F es menor o igual a 10, donde I es igual a 7 y F es igual a 5.5, que nos da 12.5, que obviamente no es menor o igual que 10. Esto sería falso. En la siguiente expresión encontramos que I es mayor o igual a 6. Une el operador AND seguido de la segunda parte de la expresión, que sería C es igual a W. Y recordamos que I es igual a 7 y C es mayor o igual a 6 y C es igual a W, y en el comparativo con W es verdadero. Entonces en el AND recordemos que el resultado es verdadero si los dos operandos son verdaderos, así que da como resultado verdadero. Continuamos con C, es diferente a P, y tenemos el operador OR seguido de la siguiente parte de la expresión, que sería I más F es menor o igual a 10. Y evaluamos la primera, donde C es igual a W y claro que es diferente a P. Entonces la primera parte de la expresión es verdadera. Checamos la segunda, donde I es igual a 7 y F es igual a 5.5, donde 12.5 no es menor o igual a 12. Pero recordemos que tenemos el operador OR, que nos dice: si uno es verdadero, el resultado es verdadero, y por lo tanto esta expresión es verdadera. Los operadores unitarios. Los operadores unitarios tenemos el operador de incremento, que incrementa en 1 el valor de la variable. Los operadores unitarios en Java son el signo negativo y positivo, el incremento y decremento, el complemento a 1 y el not negación. Por ejemplo, el del incremento. Tenemos un número entero declarado como I, que es igual a 1. En el incremento, en esta instrucción, incrementa a 1 la variable I. Es lo mismo que hacer I es igual a 1 más 1 y toma el valor de 2. Tenemos un ejemplo donde tenemos dos variables de tipo enteras, X y Y, donde Y es igual a 3. Y la siguiente instrucción donde dice que X es igual a Y más incremento. En esta asignación a X se le asigna el valor de 3 y a continuación se incrementa Y. Por lo tanto, después de ejecutarla, tenemos que X contiene 3 y que Y contiene 4. Es muy importante dónde se pone el operador lógico. En este caso, el de incremento sí cambia las salidas de las variables después de la operación. En el segundo ejemplo tenemos que es un entero de X, es un entero, la variable X, y Y es igual a 3,
también de tipo entero. Entonces tenemos que x va a ser igual a incremento de y. Y al final de la operación, x contiene 4, al igual que y contiene 4. El espacio en el operador de complemento de 1 cambia el valor de todos los bits del operando. Cambia unos ceros y ceros por unos. Solo puede usarse con tipos de datos entero. El carácter es en el AXI 126. Ahí tenemos un ejemplo donde se cambia A por ceros. Bueno, y terminamos. Vamos con los operadores de asignación. En los operadores de asignación encontramos el igual como asignación, la suma y la asignación, la resta y asignación, el producto y la asignación, la división y la asignación, el resto de la división entera y la asignación, el desplazamiento a la izquierda y asignación, desplazamiento a la derecha y asignación, desplazamiento a la derecha y asignación rellenado con ceros, el AND sobre bits y asignación, el OR sobre bits y la asignación, el XOR bits y asignación. Bueno, tenemos unos ejemplos donde tenemos varios tipos de datos. Tenemos datos de tipo entero, datos de tipo float, y revisamos. La expresión equivalente sería y es igual a i más 5, donde i vale 5, 5 más 5 es igual a 10. La expresión se cumple. En la siguiente tenemos la resta de la asignación de g hacia f, y f es 5.5, donde g es igual a menos 3.25. entonces el signo se elimina y solo nos queda la suma de 5.5 más 3.25. ¿Por qué se elimina el signo? Porque es expresión negativa y signos negativos se eliminan. Tenemos dos signos negativos, así que los eliminamos. Y nos queda 8.75. Seguimos hacia la siguiente expresión, donde la expresión equivalente sería j es igual a j por i menos 3, donde encontramos que j es un valor que tiene asignado el número 7 y i es igual a 5. Evaluamos lo que está entre paréntesis, así es que sería 5 menos 3 es igual a 2. 2 por j, que es igual a 7, sería 14. Vamos a la siguiente expresión. El valor de f es 5.5 entre 3 es correcto, sería 1.8 con 1.833. Vamos a la siguiente expresión, que i más es el resto de la división entera de asignación de j menos 2. Tenemos que j es igual a 7, menos 2 son 5, i es igual a 5. Si dividimos 5 entre 5 nos queda 1. Y el residuo se lo asignamos al valor final, que sería 0, porque no queda residuo. Continuamos. Dice la expresión que x es producto de la asignación de menos 2 por y más z entre 3. Y primero evaluamos las partes de la expresión que está entre paréntesis, que sería y más z. Encontramos que y es igual a 2 y z es igual a 2. Encontramos que es 4 entre 3 vale a 1. 1 por menos 2 es igual a menos 2. Y menos 2 por 2, que es lo que vale x, es igual a menos 4. Y bueno, así terminamos con esto que es operadores lógicos en Java.